Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa dedicó la catequesis de los miércoles a hablar de la oración y puso a la Virgen María como modelo de humildad, como madre y como discípula. En Estados Unidos se ha puesto en marcha una campaña contra San Juan Pablo II. En su defensa ha salido la Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Los obispos europeos han pedido a los gobernantes que respeten la libertad de culto durante la pandemia y que establezcan causas legales para la acogida de migrantes. El cardenal Becciu ha demandado al diario que publicó la noticia sobre sus supuestos delitos económicos. Su abogado ha dicho que está en riesgo el próximo cónclave. La Virgen María no fue sacerdotisa, fue madre y discípula. Ha recordado el Papa en su catequesis del pasado miércoles dedicada a la oración. Siguiendo sus reflexiones sobre la oración, el Papa Francisco meditó en su catequesis de la Audiencia General del pasado miércoles sobre la figura de la Virgen María, la llena de gracia e inmaculada desde su concepción. Francisco afirmó que María acompaña en oración toda la vida de Jesús, hasta la muerte y la resurrección, y al final continúa y acompaña los primeros pasos de la Iglesia naciente. María reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz, reza con Pedro, que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está ahí, con los discípulos, en medio de los hombres y las mujeres que su Hijo ha llamado a formar su comunidad. María no hace el sacerdote entre ellos, no. Es la Madre de Jesús que reza con ellos, en comunidad, como una de la comunidad. Reza con ellos y reza por ellos, añadió el pontífice. Pocos días antes, el secretario general del Comité Central de Laicos Alemanes, Mark Frings, había escrito un artículo en el que decía, entre otras cosas, la Iglesia se derrumbará si no se reforma, y entre las cosas que tienen que cambiar está el sacerdocio, que debe aceptar mujeres en su seno y abolir el celibato obligatorio. En Estados Unidos han alzado varias voces contra San Juan Pablo II. Tras el informe sobre el ex cardenal McCarrick, la defensa ha venido de Polonia. En el informe Vaticano sobre el ex cardenal McCarrick se dice que San Juan Pablo II no hizo caso al prefecto de la Congregación de Obispos, cardenal Re, que aconsejaba no nombrar a McCarrick como arzobispo de Washington, porque se fió de las protestas de inocencia del propio McCarrick. El primero en lanzar la campaña contra San Juan Pablo II ha sido el grupo de ideología liberal que sostiene la revista National Catholic Reporter. Piden a los obispos norteamericanos que supriman del calendario litúrgico la memoria en honor de San Juan Pablo II para que su fiesta no se celebre en Estados Unidos. Entre los que están atacando al Papa polaco se encuentra el diario que marca la pauta de lo que se debe opinar sobre la actualidad a toda la prensa progresista internacional, el New York Times, que en un reciente editorial se pregunta si puede ser santo el hombre responsable del fulgurante ascenso del prelado pedófilo y acusa a la Iglesia de haberlo canonizado demasiado pronto. Hoy, tras una década de dudas, la reputación de Juan Pablo II ha caído bajo una sombra más oscura, se afirma en el New York Times. Después de que el mismo Vaticano se haya precipitado a canonizarlo, se ha publicado esta semana un extraordinario informe que ha puesto a los pies del santo la culpa del ascenso en la jerarquía del cardenal. En defensa del Santo Papa se ha pronunciado la Universidad Católica de Lublin, en Polonia, de la cual fue profesor de filosofía Karol Wojtyła antes de ser nombrado obispo. No hay hechos ni hallazgos objetivos detrás de las tesis subjetivas que difaman a San Juan Pablo II. El Papa polaco fue quien inició la lucha contra los perpetradores de actos contra la dignidad fundamental de los más débiles e introdujo el principio de tolerancia cero para la pedofilia
subraya la Universidad Católica de Lublin. Al observar la narrativa presentada por algunos medios, es difícil no ver que están motivados principalmente por una aversión sistémica y proyectada contra la Iglesia Católica. Las tesis subjetivas expresadas por algunos círculos no son en absoluto fundamentales en hechos y hallazgos objetivos. El rector y los vicerrectores de la universidad destacan que el documento vaticano indica claramente que San Juan Pablo II fue cínicamente engañado por McCarrick y muestran que no hubo omisiones ni negligencias en las acciones del Santo Padre. Cauces legales para acoger a los emigrantes y libertad de culto durante la pandemia es lo que han pedido los obispos europeos a sus gobernantes. Los obispos de la Unión Europea han enviado un mensaje a los Estados miembros en el que piden que se establezcan vías seguras y legales para los emigrantes. También piden que durante la pandemia se garantice la libertad de culto. Recomiendan que se faciliten vías seguras y legales para los migrantes y corredores humanitarios para los refugiados, e indican que Europa no puede ni debe dar la espalda a las personas que proceden de zonas de guerra o de lugares donde son discriminadas o no pueden gozar de una vida digna. Un elemento crucial para la Iglesia en muchos Estados miembros durante la pandemia es el respeto de la libertad de religión de los creyentes, en particular, la libertad de reunirse para ejercitar su libertad de culto, respetando plenamente los requisitos sanitarios, añaden. El cardenal Becciu ha decidido defenderse de las acusaciones de corrupción y ha demandado al diario que publicó sus supuestas irregularidades económicas. En una nota de prensa publicada por el cardenal Becciu, se afirma, entre otras cosas, que ante la campaña de prensa que el Expreso, desde el 24 de septiembre pasado, ha llevado a cabo sin interrupción en relación con mi persona, con una serie de acusaciones, todas ellas absolutamente infundadas, he entablado una acción civil para la indemnización de los enormes daños sufridos. Responderán además por haberme hecho pasar por investigado, sin haber recibido nunca ninguna comunicación judicial, ni del Vaticano ni de la justicia italiana. Responderán por haberme acusado de conductas deplorables, partiendo de la más dolorosa, de haber distraído fondos de la Iglesia y los fieles en favor de mi familia, dice el cardenal en su nota de prensa. Su abogado ha advertido que el grave daño causado al cardenal no solo afecta a su honor, sino a su capacidad de participar en un futuro cónclave, como elector y como elegible. Según él, esto podría hacer que dicho cónclave fuera inválido y fuera ilegítimo el papa en él elegido. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar, entre otras cosas, la defensa de su honor realizada por el cardenal Becciu. Esta semana ha habido al menos 3 noticias importantes que hacen referencia a la Iglesia. La primera, los ataques contra San Juan Pablo II a raíz del informe McCarrick. La segunda, una vez más, los alemanes reclaman el sacerdocio femenino. Y la tercera, que el cardenal Becciu ha decidido defenderse y su abogado defensor ha dicho cosas que pueden tener consecuencias a medio o a largo plazo. Vamos a verlas una a una. En el informe sobre el cardenal McCarrick, el Vaticano decía que San Juan Pablo II fue engañado y que por eso nombró a McCarrick arzobispo de Washington y después le nombró cardenal. Bueno, pues aprovechándose de esto, la revista de la izquierda eclesiástica norteamericana, The National Catholic Reporter, ha pedido a los obispos norteamericanos que no se celebre en ese país la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. Y el periódico de izquierda referente para todo el mundo, The New York Times, ha acusado al Vaticano de haber actuado con precipitación, sin hacer los estudios suficientes a la hora de canonizar
al Papa polaco. En defensa del pontífice ha salido la Universidad Católica de Lublin, donde Wojtyła dio clases como profesor de filosofía. Ha dicho que esos argumentos no tienen consistencia, esas acusaciones no tienen una base, porque efectivamente el Papa Juan Pablo II fue engañado. Creo que a estos críticos que tiran piedras contra el Papa San Juan Pablo II les vendría bien recordar algunas cosas. Quizá no fue engañado San Juan Pablo II solo en el nombramiento de McCarrick, porque en el mismo consistorio, año 2001, en que se nombró cardenal a McCarrick, faltaban solo 4 años para su muerte, es decir, ya estábamos en la última etapa, con una salud ciertamente deteriorada o incluso muy deteriorada. En ese mismo consistorio fueron nombrados cardenales algunos personajes que son claramente representantes de la izquierda más radical dentro de la Iglesia. Por ejemplo, Walter Kasper, alemán. Pero otro alemán aún más radical que Kasper, Lehmann. Y luego gente como el cardenal Policarpo de Lisboa, también radical. Humes, el brasileño, también muy radical. El propio Díaz de Bombay, también muy radical. Y estos son claramente radicales, pero además hubo otros nombramientos que no hay que olvidarlos. Por ejemplo, en ese consistorio fue nombrado cardenal Maradiaga, Errázuriz e incluso Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires y hoy papa. Cuando se tiran piedras contra alguien, conviene tener muy en cuenta que a lo mejor no solamente resulta dañado ese al cual se le tiran piedras, sino también otros. Hay que tenerlo presente. En segundo lugar, los alemanes. Yo cuando leo algo de lo que está pasando allí, me acuerdo siempre de aquel libro del poeta Miguel Hernández, El rayo que no cesa, porque esto es el rayo que no cesa. En este caso ha sido el presidente de las asociaciones de laicos católicos alemanes, Mark Frings, que ha dicho, así como si fuera un profeta, ¿verdad? Un profeta de desventuras, de calamidades, ha dicho: o se aprueba el sacerdocio femenino y se da permiso a los sacerdotes para que se casen, o la Iglesia se hunde. Así, tan claramente. O hay esto, o esta barca se hunde. Es su opinión, por supuesto, la opinión de este profeta. El Papa Francisco, yo no sé si queriéndolo o no, ha dicho también esta semana, el miércoles, en la catequesis que se celebra siempre en esos días, ha dicho que la Virgen María no fue profetisa. La Virgen María, no fue sacerdotisa. La Virgen María fue madre y discípula, y fue humilde. No buscó el poder. Es una bonita respuesta, una maravillosa respuesta a la amenaza apocalíptica que procede de Alemania. ¿Quieres que las mujeres sean sacerdotisas? Oye, fíjate en la Virgen María, no fue sacerdotisa. Fue madre y discípula, y fue muchísimo más importante que todos los sacerdotes y los apóstoles juntos. La tercera cuestión ha venido, en este caso, de Italia. Bueno, es un tema que aparentemente tiene poca importancia, pero yo creo que la tiene y que puede tenerla en el futuro. El cardenal Becciu, destituido de parte de sus prerrogativas cardenalicias, porque sigue siendo cardenal y sigue cobrando el sueldo de cardenal, el cardenal Becciu ha pasado a la ofensiva, o mejor dicho, ha pasado a defenderse. Ha nombrado un abogado defensor y ha acusado al periódico que publicó las acusaciones contra él, las acusaciones de corrupción económica, le ha acusado de falsedad. Ha aportado, el abogado defensor, ha aportado las pruebas que desmienten cada una de esas acusaciones. Bien, esto va a provocar, naturalmente, porque es una denuncia contra un periódico, ganará o no ganará la batalla el cardenal Becciu. Es difícil ganarle a un periódico, pero esto va a provocar un juicio. Porque eso es lo que busca sobre todo el cardenal. Él quiere ser juzgado. Él tiene derecho, lo he dicho siempre, él tiene derecho como cualquiera. Tiene derecho a la legítima defensa.
Es decir, condenar a una persona sin que sea juzgada es retrotraerse a tiempos muy anteriores al Imperio Romano. Es decir, si no tenemos el imperio de la ley para todos, lo que tenemos es otra cosa y estamos todos perdidos. Bien, el cardenal ha movido ficha, su abogado defensor ha acusado al periódico y va a haber un juicio. Hasta ahí, bueno, nos afecta solo relativamente, pero el abogado defensor ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho, debido a esas acusaciones que son falsas según el abogado defensor, habrá que demostrarlo, debido a esas acusaciones supuestamente falsas, el Papa destituyó al cardenal Becciu de su posibilidad de entrar en un conclave, en un futuro conclave. Y ha dicho, si esto no se resuelve, el próximo Papa podrá ser considerado ilegítimo, porque uno de los que tenían que haber entrado en ese cónclave con derecho a entrar, el cardenal Becciu, y con derecho no solo a votar, sino a ser votado, no ha podido entrar debido a una acusación falsa. La situación es realmente seria. Además, el abogado defensor va a aportar pruebas, aporta pruebas de que efectivamente, según él, por supuesto, de que efectivamente el Papa decidió quitarle al cardenal Becciu la posibilidad de entrar en el cónclave después de haber sido informado, pocas horas antes de haber sido informado, pocas horas después de haber sido informado de que el periódico iba a publicar las acusaciones contra Becciu. Al día siguiente de que él fuera destituido fue cuando el periódico publicó esas acusaciones y, según el abogado defensor, el Papa recibió la información que iba a publicar el periódico al día siguiente y se adelantó a que apareciera esa publicación destituyendo a Becciu. Repito, son palabras del abogado defensor que habrá que demostrar. Se irá a un juicio. Pero el tema queda ahí. Ya se ha dicho, el próximo Papa puede ser ilegítimo, puede ser. No estoy diciendo que lo sea. Pero el abogado defensor de Becciu ha dicho, el próximo Papa puede ser ilegítimo si mi defendido no puede entrar en el cónclave debido a que ha sido desposeído de sus derechos a ser votado y a votar de una manera injusta porque es inocente. Esto puede parecer sin importancia, pero hay que aclararlo. Hay que aclararlo porque si no se aclara, sea quien sea el próximo Papa, pues los que, entre comillas, pierdan, los que no estén contentos, pueden agarrarse a este argumento para no reconocer la legitimidad del próximo pontífice. Yo no sé cuál va a ser. No sé si va a ser de izquierda, va a ser de derecha, va a ser de centro. No tengo ni idea. Pero sí sé que habrá algunos que estén muy contentos y otros que no lo estén. Y es probable que si esto no se resuelve, esos que no estén contentos digan, este cónclave no era válido y por lo tanto esta elección no es legítima. Esto es una bomba además soltada en una semana en la que van a ser proclamados 9 nuevos cardenales electores. Y una bomba, no hay que olvidarlo, cuando al Papa le faltan pocas semanas para cumplir 84 años, en medio de una epidemia del COVID que esta semana ha dejado solo en Italia más de 250.000 nuevos infectados. Plantear dudas sobre la legitimidad del próximo cónclave en un momento como este es una cuestión que a mí por lo menos me parece de importancia mayor y que, a ser posible, debería de ser resuelta cuanto antes en un sentido o en el otro. Como siempre, es lo más importante, confiamos en Dios. Él es el Señor de la historia y ni los profetas de calamidades deben de darnos miedo, ni tampoco debe darnos miedo los ataques que se hacen contra la Iglesia, porque estamos en manos del Señor, que es de verdad el Todopoderoso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.